voy a darle el Cliff Notes Method. Si son tan amables, me gustaría que me acompañen al capítulo 12 del libro de Génesis. Capítulo 12 del libro de Génesis. Me gustaría darles a todas las personas que sirvieron las Fuerzas Armadas, recordar que le damos las gracias por su servicio. Le damos las gracias por valientemente haber defendido los derechos de esta nación, así como muchas personas dieron hasta el sacrificio máximo por esta nación. Y le damos gracias a todos ustedes por su servicio, y a aquellos que están todavía, también a ustedes. Y estamos orando por todos ustedes. Bendito Jesús. Sí, den un aplauso a Dios. En el capítulo 12 del libro de Génesis, comenzando con el versículo 1, si nos ponemos de pie para honrar la palabra, vamos a empezar con el versículo 1 hasta que Dios diga por ahí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Padre, te damos gracias por la palabra leída. Te pido en estos momentos, Señor, que tú abras nuestros corazones, que tú abras nuestro entendimiento para que podamos recibir la palabra que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos, oh Dios, que esta palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que nos ayude, que nos encamine tras el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios. Pueden tomar asiento. En el día de hoy, en este fin de semana, ya mañana, se está celebrando lo que se conoce como el Día de la Memoria, Memorial Day. Y este tiempo, contrario a lo que muchas personas piensan, porque muchas personas dicen, bueno, es el comienzo del verano, lo cual es cierto. Es un tiempo donde familiares y amigos se van a reunir para compartir, y eso también es cierto. Pero para otras personas quizás es un weekend largo, un fin de semana largo, lo cual es cierto. Pero la realidad es que este día de memoria fue fundado para nosotros poder hacer memoria de aquellas personas, aquellos valientes que fueron delante de nosotros, que pelearon por esta nación, que ayudaron a esta nación a ser forjada en lo que es hoy esta nación. Entonces, los días de hoy, nosotros queremos también hacer recuerdo que Dios dio unos ejemplos, Dios nos dejó unos valientes para que nosotros lo usemos como ejemplo y nosotros convertirnos en esos héroes que Dios está buscando en esta tierra. Hace un tiempo atrás hubo una película que salió, que fue estrenada, y el título de esta película es Hasta el último hombre, Hacksaw Ridge. Hasta el último hombre, Hacksaw Ridge. Y es una historia verídica, una historia verdadera, cuyo el personaje principal era cristiano y él quería servir en las Fuerzas Armadas, pero él tenía una convicción que él no quería portar armas, que no quería tocar las armas. Después de haber sido ridiculizado, maltratado de palabras y de acción en el entrenamiento básico, de una forma el corporal 2 es admitido en las Fuerzas Armadas en un regimiento que se llama como médico. En la guerra de Okinawa, el regimiento fue asignado a tomar una sierra, la cual estaba
de una manera bien formidable estaba siendo guardada por el enemigo, y el enemigo era un enemigo formidable. Yo quiero que todos entendamos algo, que todos nosotros tenemos un enemigo que es formidable. No podemos tratar de minimizar lo que el enemigo puede hacer, lo que el enemigo, el propósito de él para la vida de nosotros, lo cual es la destrucción. Y este regimiento de los soldados americanos encontraron en la resistencia, encontraron un amigo formidable. Durante esta batalla, las fuerzas americanas fueron emboscadas y sufrieron muchas bajas, que quedaron heridos en la sierra en territorio enemigo. El corporal 2, por su convicción de salvar almas sin armas, empieza a entrar bien adentro al territorio enemigo, buscando los soldados heridos, y uno a uno comienza a rescatar los soldados. En una de sus incursiones, él llegó hasta 200 metros adentro del campo enemigo y se encontró a 8 metros solamente del enemigo para rescatar 4 soldados. A pesar que él estaba cansado, a pesar que tenía las manos sangrientas, que le faltaban las fuerzas, que el peligro le acechaba, el corporal 2 decía, ahí tirado en la tierra, él lo único que le decía a Dios era: Dios, por favor, permíteme rescatar un hombre más. Permíteme rescatar un hombre más. Y Dios me decía que le dijese a cada uno de ustedes: ¿a quién deben ustedes rescatar? Así como el corporal 2, en este tiempo del Memorial Day, del Día de la Memoria, nosotros debemos convertirnos en esos héroes que vamos a ir en pos de las personas que necesitan ser rescatadas. Una de las personas que el hombre rescata es del enemigo, porque no solamente rescató personas americanas, sino que hasta personas heridas del enemigo rescató y trajo al campo para que fuesen sanados, atendidos médicamente. Un tiempo, unos años después, que ya se había acabado la guerra y todo, una de estas personas que fue rescatada por el corporal 2, un japonés, una persona que había sido el enemigo, dice, lo están entrevistando, y el hombre dice: si yo hubiese sabido que en el ejército americano habían hombres de compasión, habían hombres de convicción, habían hombres que le creían a Dios, yo hubiese rechazado las armas y nunca hubiese peleado contra las fuerzas americanas. Entonces, no solamente sana al hombre, o no solamente rescata al hombre del peligro físico, sino que el corporal 2 rescató a este hombre de lo mental, de lo espiritual que había en su cabeza. Hubo un rescate en el espíritu, y usted y yo quizá no vamos a rescatar a nadie físicamente en el campo de batalla aquí en la tierra, pero yo quiero decirles que estamos todos llamados a ir campo adentro, a ir detrás de las líneas del enemigo, a rescatar personas, a rescatar hombres. Tenemos que entrar, tenemos que entrar, tenemos que entrar. A todos nosotros nos gusta oír historias de héroes como esta, como la del corporal 2. Pero estas personas son personas, las personas que se convierten en héroes, son personas que entienden el lugar y el tiempo, y que se convierten en trastornadores de los tiempos, en cambiadores de los tiempos. En el día de hoy, Dios me ha asignado una persona para yo hablar a ustedes de ella, para que nosotros veamos cómo esta persona, de la manera que se comportó, de la manera que él caminó, cómo esa persona puede cambiarnos a nosotros y convertirnos hoy en el Memorial Day, el Día de la Memoria, convertirnos en los héroes que Dios quiere que nos convirtamos. El mundo nos necesita. El mundo nos necesita, hermanos, porque en el mundo hay una guerra espiritual. Sí hay una violencia, sí hay cosas que están sucediendo, pero nosotros debemos entender, porque nosotros tenemos unos ojos extras, y ver que lo que está sucediendo en el mundo ahora se está librando una guerra a nivel espiritual.
y que usted y yo debemos estar listos, debemos estar en ese tiempo, debemos entender el tiempo y convertirnos en los héroes que Dios busca para empezar a desatar la guerra en contra de las fuerzas del enemigo, para empezar a rescatar al mundo para Cristo. Efesios capítulo 6 versículo 12, un versículo que todos nosotros conocemos, pero que se los recuerdo, dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Salmo 27:3, les recuerdo que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. En otras palabras, el autor nos está recordando a nosotros que estamos en una batalla, y a pesar que estamos en una batalla, debemos estar confiados porque hemos vencido. Hay momentos que definen y pueden definir el carácter de un hombre, y nosotros debemos reconocer esos momentos que definen el carácter de nosotros. El corporal 2 entendió esos tiempos, y él entendió el tiempo que su carácter tenía que ser definido. Él muy fácil pudo haber dicho: yo no cargo armas, así que a menos que me lo traigan cerca, yo no lo voy a rescatar. Pero su carácter fue definido en ese momento, tanto así que el hombre recibe la medalla de valor, la medalla de honor. Recibe la condecoración más alta, la condecoración más alta que una persona puede recibir en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Porque en el momento que él se encontró en la sierra, él entendió, él reconoció que ese era el tiempo de definición para él, y él se definió para Cristo. Y nosotros nos encontramos en guerra hoy, nosotros nos encontramos en batalla hoy, y Dios nos está diciendo: defínete. Este es el momento de definición. Que el Memorial Day, que el día de la memoria del 2021 se convierta en el día de definición para cada uno de nosotros. Si yo no les dijera que el diablo quiere cegarlos, hacerlos ciegos en esta batalla, entonces el mensaje sería incompleto. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere hacer allá afuera. El enemigo quiere cegar a los incrédulos de tal manera que ellos no puedan experimentar el evangelio de Dios, el poder de Dios, la luz de Dios en sus vidas. Por consiguiente, el llamado que usted y yo tenemos es mayor. El llamado que usted y yo tenemos es bien importante. Es más, se lo dejo saber de esta manera: el llamado que usted y yo tenemos es de vida o muerte. Es de vida o muerte. Usted tiene vida, pero como el corporal 2, vaya y métase en el campo del enemigo y empiece a rescatar a los muertos para Cristo. Denle un aplauso a Dios. El título o el tema que le he dado a la palabra de hoy es: el llamado del cristiano al sacrificio. Todos nosotros tenemos un llamado al sacrificio. No podemos pensar que nosotros vamos a caminar por el camino al cual Dios nos llamó de manera fácil. No podemos esperar que eso va a ser, como dicen en Puerto Rico, un bombito al piche. No, tenemos que entender que el caminar será arduo, el caminar será difícil, pero con todo y eso Dios está con nosotros. Y si nosotros nos lanzamos a convertirnos en esos héroes, no importa cuán arduo sea el camino, usted y yo podemos ayudar a muchos a vencer. Usted y yo podemos ayudar a muchos a ver la gloria de Dios, a ver la luz de Dios.
Comenzamos hablando de un personaje y su nombre es Abraham. Todos nosotros conocemos a Abraham. Lo conocemos como el padre de la fe. Abraham tuvo diferentes situaciones en su vida, diferentes circunstancias las cuales definieron a Abraham, Y comenzando con el versículo 12, vemos que Abraham lo llama a Dios y le dice que lo va a sacar de ese lugar. Le dice: yo quiero que tú te alejes de todo este lugar, que salgas de este lugar para un lugar que yo te voy a mostrar. Deja a todo el mundo perdido, le dijo, porque yo te voy a llevar a un lugar, yo te voy a hacer padre de naciones. Tú tienes una promesa. Y aquí tenemos una persona que nunca había visto a Dios, y entonces de momento recibe este llamado de Dios, y dice la palabra que lo que hizo fue que obedeció a Dios. Él no le preguntó a Dios, sino que él le obedeció a Dios. El lugar donde se encontraba era un lugar de tropiezo, era un lugar donde había mucha idolatría, y Dios no podía usarlo ahí. Y Dios nos está diciendo a nosotros hoy que tenemos que salir del lugar de tropiezo. Y no estoy hablando que usted tiene que salir físicamente del lugar de tropiezo, estoy hablando en su espíritu, en su corazón. Usted necesita salir de Harán de Mesopotamia, el lugar de tropiezo, el lugar de idolatría. Usted necesita salir de ese lugar al lugar que Dios le llamó, porque el lugar que Dios le llamó, usted va a tener que batallar, pero usted va a experimentar una gloria postrera que será mayor que la primera. Me toca el hecho que cuando está en toda esta situación, él decide que va a haber una separación. En el capítulo 15, yo veo que dice en el versículo 6 que Abraham le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y más adelante podemos ver cómo es que el Dios Todopoderoso dice que había unos sacrificios en ambos lados, y eso significaba el pacto. O sea, Dios puso el pacto delante de él. Y yo quiero que entendamos algo: cuando nosotros obedecemos a Dios, Él va a poner, el Dios de nosotros va a poner el pacto que ha hecho entre Él y nosotros, para que entendamos que somos personas de pacto. Cuando usted mire ahí, usted va a entender que usted le está sirviendo a un Dios de pacto. Usted le está sirviendo a un hombre que dice hoy sí y mañana no. Usted le está sirviendo a un hombre que dice que sí y amén. Un hombre que no se miente ni se arrepiente. Ese es el Dios Todopoderoso, y Él ha hecho un pacto con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y si usted le obedece, usted va a andar por ese pacto. Pero hay algo, y voy a avanzar por aquí rapidito. Hay algo que es bien notorio y peculiar a la misma vez en la historia de Abraham. Dice que él construye 4 altares. Y estos 4 altares tienen declaraciones correspondientes en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos. Yo sé que construyó muchos más, pero por alguna razón u otra, a Dios, el Espíritu Santo solamente le dio por inspirar que hablaran de estos 4 altares. Y yo quiero rápidamente hablar de estos 4 altares para que nosotros nos podamos convertir en los héroes de la fe, así como Abraham se convirtió en el héroe de la fe. El primer altar, o primero, ¿qué significa un altar? Cuando usted lee en el Viejo Testamento ¿qué era un altar? ¿Qué significaba un altar? ¿O qué significa un altar para nosotros en el día de hoy? Nosotros no estamos y caminamos y empezamos a poner piedra en el campo y ponemos... No, eso no es lo que estoy hablando. Nosotros estamos hablando de construir un altar en nuestro corazón. En donde quiera que estamos, construir un altar en nuestro corazón. Ese es el lugar donde Dios quiere bregar con todos nosotros, donde Dios quiere trabajar con todos nosotros, en el altar de nuestro corazón. Pero ¿qué significa? ¿Cuál es el simbolismo de un altar en el Viejo Testamento? Primeramente, era el lugar de adoración por quien Dios es.
las personas construían un altar para adorar a Dios solamente por el hecho de que Él era Dios. Dios no tiene que hacer nada por mí para yo adorarlo a Él, porque yo entiendo que yo lo estoy sirviendo a Él, no por lo que Él me da, sino por quien Él es. Y Él es el Dios Todopoderoso. Él decía el corito, quien fue, quien es y quien vendrá. Entonces yo lo sirvo por su persona, por quien Él es, y no por los dulces que Él tiene en su mano. El altar también representa o es un lugar de testimonio de lo que Dios había hecho por ellos. Y también nosotros ese altar debemos construir ese altar por el testimonio, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Qué ha hecho Dios por usted? ¿Qué ha hecho Dios por mí? Él ha hecho muchas cosas, por consiguiente yo debo construir un altar. Es más, yo debo ser el altar de Dios. Yo tengo que ser el altar de Dios para poder dar testimonio del Dios vivo, para poder dar testimonio del Dios al cual yo le sirvo, que la gente pueda ver en mí el Dios poderoso operando a través de mí y por mí para el pueblo. Tercero, el altar era el lugar de comunión entre Dios y el adorador. Por eso que usted tiene que ser un altar vivo. Por eso es que usted tiene que ser un altar vivo, porque es el lugar de comunión. Es el lugar donde usted puede ir y comunicarse con Dios, donde usted puede hablar con Dios, donde usted puede hacer los sacrificios para Dios. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice que nosotros somos los sacrificios, un sacrificio santo, agradable, vivo para Dios. Y nosotros tenemos que presentarnos en este altar que somos nosotros para poder tener intimidad con Dios. O nosotros no podemos tener intimidad mientras estamos viendo la novela. Hello. Nosotros no podemos tener intimidad mientras estamos viendo los Housewives de qué sé yo de dónde. No podemos tener intimidad si tenemos la radio ya por allá, ya usted sabe. Nosotros solamente podemos tener intimidad cuando estamos y somos un altar. Cuando usted es un altar, la persona de Dios, la comunión de Dios está ahí. Usted no necesita una iglesia, pero venga a la iglesia, porque usted es un altar y usted puede adorar a Dios en la casa y fuera de la casa. Usted puede adorar a Dios en el carro. Usted puede adorar a Dios en la tienda que tiene el letrero de Suzuki, una W. Usted puede adorar a Dios en cualquier lugar, porque usted debe ser ese altar. El primer altar lo encontramos en el versículo 7. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. El primer altar es el altar que representa el altar de la obediencia. Abraham se movió por la tierra guiado por la fe y su deseo de obedecer a Dios. Abraham se movió del lugar, se movió de Mesopotamia por la fe y por el deseo ardiente que había en su corazón de servir y creerle al Dios vivo. Nosotros debemos de servirle a Dios, no porque yo quiero que me den una plaquita que diga Ujiel, no porque me den una plaquita que me diga que soy adorador, no porque me van a dar un tiempo aquí en el púlpito hablando. No, nosotros debemos de servirle a Dios, debemos tener un deseo ardiente en nuestro corazón de servirle a Dios dentro y fuera, en todo tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que había con Abraham, y por eso es que este altar no se recuerda, el altar de la obediencia. Nosotros tenemos que obedecer a Dios en todo. El segundo altar y la declaración que corresponde está en Hebreos 11:8. El segundo altar se encuentra lo construye en el 8, Génesis, donde dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El segundo altar es el altar de peregrinaje cristiano. Su declaración correspondiente se encuentra en Hebreos 11, versículo 9. Y dice aquí que este altar representa el peregrinaje de nosotros. Fíjese algo bien peculiar.
los lugares que está hablando y la manera de su vida nos dan dos enseñanzas poderosas. Y aunque no termine con los otros dos altares, yo necesito que entendamos esto. Las tierras montañosas, cuando usted lee los lugares y usted mire los mapas, va a entender que eran unas tierras montañosas, unas tierras difíciles, no eran unas tierras fáciles. Entonces, cuando nosotros vemos esto nos dice a nosotros que Él nos seleccionó buscar la vida fácil. Él nos seleccionó buscar el camino fácil. Para nosotros nos hace recordar, Él no seleccionó el camino fácil que el mundo nos ofrece. El mundo nos va a ofrecer un camino que es muy fácil, un camino ancho, una autopista donde usted puede caminar. Pero ese no es el camino. El camino que nosotros andamos es un camino angosto, estrecho, difícil, montañoso, con piedra. Pero es el camino que nos lleva a la victoria. Es el camino donde vamos a ver la gloria de Dios. Es el camino que, aunque estemos andando en valle de sombra de muerte, no temerá. No tendremos temor a mal alguno, porque Dios está conmigo. Su vara y su callado están conmigo. Lo segundo es que vivían en tienda, y vivir en tienda nos enseña a nosotros que Abraham no quería echar raíces en tierras ajenas. Para nosotros esto quiere decir que no estamos llamados a echar raíces en el mundo, en esta tierra ajena. Muchas personas, muchos cristianos han echado raíces en tierras ajenas, han echado raíces en este mundo que está en contra de Dios, en este mundo que lo único que quiere es en contra de Dios. Y es ahí donde muchos cristianos han echado raíces. Pero aquí me enseña que nosotros no debemos echar raíces aquí, porque nuestra ciudadanía no es de este lugar, nuestra ciudadanía es del cielo. Como extranjeros y peregrinos, nosotros fuimos llamados primero a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Segundo, no amar las cosas del mundo. Ay, perdóneme que me meta en esta. Pero el cristiano no está llamado a amar las cosas del mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículo del 15 al 17. No estamos llamados a echar raíces y amar las cosas de este mundo. ¿Cuántas personas cristianos que van a una iglesia hoy por hoy aman las cosas del mundo más que las cosas de Dios? Aleluya, no se me ponga triste. Tercero, no enredarnos con los negocios de la vida. Segundo de Timoteo capítulo 2 versículo 4. No podemos enredarnos con la confusión del mundo. Usted y yo tenemos un plan muy claro. Usted y yo tenemos un propósito muy claro. Usted y yo hemos entendido el plan de Dios para nuestra vida. ¿Y por qué nos enredamos en los negocios del mundo, en estas redes que nunca terminan del mundo? Ay. Cuarto, debemos recordar que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que es celestial. Filipenses capítulo 3 versículo 20 y quinto. No somos de este mundo, dice Juan capítulo 17 versículo 16. Cuando Jesús está orando por ellos, le dice, así como que ellos no son de este mundo, así como yo no soy de este mundo. Entonces, ¿por qué nosotros decidimos siempre enredarnos con el mundo? ¿Por qué nosotros siempre decidimos enlazarnos con este mundo? Tercer altar está en el Génesis 13, 18 y Hebreos 11, 10. Y este se llama el altar de separación. Este se llama el altar de separación. Cuando él va con Lot y están allá y dice, tú sabes que aquí hay mucha contienda entre tus pastores y mis pastores. Tú coges por un lado, yo cojo por el otro. Y él le dijo a Lot, tú mira, si tú coges para la derecha, yo cojo para la izquierda. Si tú coges para la izquierda, yo voy para la derecha. Y dice que Lot miró y vio la llanura, y vio los ríos, y vio todo. Dijo, para allá que voy. Y era el camino que era para acercarse a Egipto. Era el camino que le llevó a Sodoma y Gomorra.
Y muchas personas hoy en el mundo están mirando, muchos cristianos están mirando este campo verde, están mirando toda esta llanura y están diciendo, para ahí es que yo voy, sin saber que se están acercando a Sodoma, sin saber que se están acercando a Gomorra, sin saber que se están acercando a Egipto, sin saberlo se están acercando, y ese es el terreno que ellos han seleccionado hoy. Pero Abraham dijo, tú coges ese camino, pero yo me voy por el otro. Yo cojo para el otro lugar. Y se separa. Hay un llamado. Él construye un altar. Y este altar es el altar de separación. Entendamos, hermano, que usted y yo fuimos llamados a ser separados. Separados del mundo, separados de las cosas de Dios. Tenemos que separarnos de los deseos del mundo. Tenemos que separarnos de hacer yugo desigual con este mundo, con los negocios, con los matrimonios, con todo lo demás. Tenemos que separarnos de todo sistema religioso que los hombres han creado. Tenemos que separarnos. Hay un llamado, y el altar que quema en usted es un llamado de separación. Entienda que la palabra dice que usted es santo. Usted fue hecho santo, y eso quiere decir separado para Dios. Usted ha sido llamado para ser separado para Cristo, separado para Dios. Usted tiene que ser diferente. No haga yugo desigual en el mundo y el espíritu, porque lo dice la palabra de Dios. Y el último altar, el cuarto altar, Génesis 22:9, Hebreos 11:17 al 19, correspondiente. Y es el llamado, o este altar es llamado el altar de sacrificio. Imagínense que Abraham recibe una promesa. El hijo de la promesa llega a mi vida. Qué contento estoy. La promesa de Dios, lo que Él me ha dicho, se ha dado. Y que de momento Dios le dice, yo quiero que me des la promesa. Yo quiero que me sacrifiques la promesa. Y yo no veo en la Biblia, yo no veo a Abraham preguntando, ¿cómo será? ¿Cómo yo voy a ser padre de multitudes si te llevas la promesa? ¿Cómo será ¿Cómo esto pasará sin linaje? ¿Cómo las naciones serán bendecidas sin el hijo de la promesa? Eso no fue lo que Abraham hizo. O Abraham lo que hizo fue que obedeció. Él le dice a su criado, arréglame el burrito sabanero que me voy con el hijo. Y le dijo, ¿y te quedas? Esto es bien importante. Te quedas. Y él se fue y subió con el hijo. El hijo le pregunta, yo veo de todo, papá. Yo veo los cuchillos, veo la leña, veo de todo. Lo que no estoy viendo, papá, es el sacrificio. No veo cordero. Y le dice, Dios proveerá. Dios proveerá. En esos tiempos, y presten atención, en esos tiempos eran los criados los que hacían los sacrificios por ellos. Eran los criados los que llevaban esos sacrificios a los lugares. Pero en este tiempo, Abraham dice, no, yo voy a llevar el sacrificio. Yo voy a hacer este sacrificio. Lo que me recuerda, lo que me da un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Dios Padre entrega Él mismo a Dios Hijo. ¿Para qué? Para que el perdón de nuestros pecados pueda ser una realidad. Para que el perdón de los pecados pueda ser una realidad. Esta vez Él no usó otra persona. Esta vez dice, yo voy a entregar mi promesa. Y el Dios Todopoderoso nos dice hoy, ¿qué Dios te está pidiendo? Nosotros nos guardamos y creemos que si le damos un poquito a Dios, y no se equivoquen, que no estoy hablando de dinero, aunque el dinero está incluido ahí también, pero de eso no estoy hablando. Dios está pidiéndonos a nosotros que seamos el sacrificio, que le demos a Él lo que Él nos ha dado, y nosotros nos aguantamos. Creemos que estamos haciendo algo bueno con Dios. Pues mira, aquí tienes un 10%. Y mira para el otro lado, para, por si acaso lo están mirando, para que digan, pero con los ojos de atrás lo ven que lo están mirando. Dios le pide el sacrificio. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Abraham obedeció. Abraham obedeció. En este altar de sacrificio, nosotros podemos entender algo bien importante: que nuestro Dios proveerá. Que nuestro Dios proveerá. Que nuestro Dios va a proveer. No podemos tener duda.
Este es un retrato vivo de que Dios debe estar con nosotros. Ahora pregunto yo, ¿podemos nosotros confiar en Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas? Es muy fácil decir amén. Y si usted dijo amén, está bien, yo se lo acepto. Pero es muy fácil decir amén, pero cuando llega el tiempo que le dan a uno el pellizco, uno dice, ay, espérate, así no es. Ay, Señor, heme aquí. Heme aquí. Y cuando lo ponen en ese, uy, papá, espérate, que para allá yo no voy. Sí, amén, amén. Pero cuando llega el tiempo, ni para allá voy a mirar. ¿Podemos nosotros confiar en Dios en todas las circunstancias de nuestra vida? Y la respuesta debe ser como Abraham, sí y amén, y obedecer a Dios. Hermanos, estamos celebrando hoy el día de memoria, Memorial Day. Un tiempo donde celebramos o recordamos, hacemos memoria de los héroes. Dios nos ha dejado héroes como Abraham, Josué, Enoch y muchos más, que nosotros debemos recordarnos de ellos y nosotros convertirnos en esos héroes. El héroe solamente se convierte en héroe cuando él batalla. Batalla no es batalla si no viene la prueba. Entonces, ¿cuál es el llamado hoy? ¿Cuál es el llamado hoy? Vamos a convertirnos en los héroes que Dios quiere mediante la batalla. Vamos a entrar al campo del enemigo, bien adentro del campo del enemigo, y vamos a rescatar almas para Cristo. Que Dios los bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta palabra. Te damos gracias por el tiempo que hemos tenido, Señor, de coinonía. Te pido, Señor, que lo que ha sido hablado hoy penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y que nos permita crecer y construir los puentes que tenemos que construir. Padre, tú quieres que seamos héroes, y de la única manera que podemos ser héroes es si batallamos. Padre, danos la fortaleza y enséñanos el camino para nosotros ir y rescatar a lo que tú quieres que rescatemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso a Dios.